Bien, hermanos, vamos a seguir con la exposición de Romanos capítulo 6. Estamos hablando hace un tiempo acerca del Evangelio de Jesucristo, viendo características esenciales del Evangelio de Cristo, y estamos hablando acerca de la mortificación del pecado. Estamos estableciendo, hermanos, una base para poner la mirada en el lugar correcto, para comprender cuál es la obra de Cristo que se nos anunció por medio del Evangelio y cómo esa obra afecta radicalmente nuestra relación con el pecado. No solamente la obra de Cristo ha cambiado nuestra relación con Dios, llevándonos de enemistad a amistad, de ser enemigo a reconciliación, no solamente ha cambiado en esa forma, sino que también esa obra incluye un cambio profundo y radical en nuestra relación con el pecado en la vida diaria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, hermanos, proviene de Dios. Él es el que hizo esta obra con un propósito y con su poder, hermanos. No es una obra hecha a medias, no es una obra que depende de nosotros, no es una obra que estamos planteando como algo imposible. No, hermanos, es una obra de gracia y por la gracia de Dios se nos ha dado el poder, por medio de la obra del Espíritu Santo, en nuestras vidas para que ya no vivamos como antes, para que la relación con el pecado cambie totalmente, como el día y la noche, como la vida y la muerte. Eso es lo que anuncia el Evangelio. Lo que se nos anuncia en el Evangelio por la muerte de Cristo, como nuestra muerte, como ya vimos en los textos anteriores, mostrando esto a través de nuestra identificación por el bautismo, y también su resurrección es nuestra resurrección. Su vida es nuestra vida. Estamos en pie por la resurrección de Cristo. Con el mismo poder que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, nos levantó a nosotros juntamente con Él. Su victoria mostrada en esa cruz, donde dejó clavada el acta de los decretos que nos era contrario y expuso públicamente a los dominios, potestades, etcétera, etcétera, y todo lo que se enseñoreaba de nosotros, Él lo derrotó, exhibió su victoria y ascendió victorioso a la diestra del Padre. Y esa victoria, hermanos, es nuestra victoria. La muerte, el pecado, Satanás quedaron derrotados para siempre y hoy ya no tienen poder sobre nuestras vidas, porque hoy el dueño de nuestras vidas es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso hoy su poder, hermanos, el poder de Dios, el poder de Cristo es también nuestro poder. Es el poder que mora en nosotros, es el poder que está en nosotros por medio de su gracia. Es como cuando Pablo luchaba con la situación, ese aguijón en la carne, que había pedido a Dios que se lo quitara 3 veces, y Dios le dijo: bástate mi gracia te sea suficiente. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo decía: más bien me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco mi debilidad, cuando no me valgo por mí mismo, sino que dependo pura y exclusivamente de Dios y de su gracia, entonces es el poder de Dios el que vive en mí y por medio del cual yo puedo llevar una vida agradable a Dios, diciéndole que no al pecado y honrando el nombre de mi Salvador. Y vamos a seguir, hermanos, avanzando en el texto. Estamos ahí en Romanos capítulo 6. Y quisiera que leamos uno de los versículos finales de este capítulo. No vamos a ir hasta ese versículo en este día, pero vamos a mantener la idea del texto en nuestras mentes y entendiendo que esta preciosa carta inspirada por Dios que Pablo le escribe a los hermanos en Roma, y que Dios nos da con tanto amor a nosotros también, tiene un hilo que conduce desde el primer capítulo hasta el último, y que está todo unido, no podemos escapar de eso. El versículo 22 del capítulo 6 dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin
la vida eterna. Lo leemos una vez más, hermano, y espero que por la gracia y por la ayuda de Dios quede flotando en nuestra mente, no solamente hoy, sino todos estos días. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a hablar todavía, hermanos, acerca de la mortificación del pecado. Oremos. Amado Dios, una vez más te doy muchas gracias por poder compartir este tiempo con mis hermanos. Sin duda, Señor, esto es posible solamente por la obra de Cristo, solamente por tu gracia inmerecida, por ese favor tan grande que has tenido para con nosotros. Señor, estamos aquí porque sabemos que tú eres digno, porque queremos honrarte y alabarte. Te ruego, Padre, que pongas esa disposición en nuestro corazón y que podamos disfrutar de este tiempo dándote la gloria en todo lo que hacemos y decimos. Padre, rogamos que en tu misericordia hables a nuestros corazones. Tú ves aquí quién es tuyo y quién no, Señor. Nada es oculto para ti. Todo es manifiesto en tu presencia y solo a ti daremos cuenta. Por eso te ruego, Padre, que convenzas de pecado a tu iglesia, que la edifiques, que la lleves a santidad, que nos lleves, Señor, a ser más como Cristo cada día. Y aquellos que no te conocen, Padre, sálvalos por tu gracia y para la gloria de tu nombre. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos ido avanzando en los textos y habíamos llegado hasta el versículo 13. Pero quisiera que veamos una vez más el versículo 12 y que arranquemos desde ahí, viendo esta realidad. Solamente vimos una punta de esta verdad en el último sermón, y la idea es que podamos entrar un poquito más en esta verdad tan rica que se nos enseña en este texto. Dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No podemos leer este texto sin recordar, como decía el 11, ¿no? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como conclusión a esa verdad de cómo nosotros debemos vernos a nosotros mismos, cómo debemos considerarnos muertos al pecado, sin vida para el pecado, sin posibilidad de servir o de atender al pecado o de satisfacer al pecado, esa es la forma en que debemos vernos a nosotros. Al mismo tiempo, así como nos vemos muertos para el pecado, nos tenemos que ver vivos para Dios. Entonces, la conclusión en el versículo 12, en base a esta verdad, es: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si esta es la realidad, si uno se considera muerto al pecado, entonces el pecado no puede reinar sobre uno mismo. No puede reinar, como dice aquí, sobre el cuerpo mortal. Miren, hermano, no estamos hablando de lo eternal. En la eternidad no va a entrar el pecado. Amén. Nos espera un tiempo glorioso, nos espera un tiempo de paz, de gozo, de amor, un tiempo con nuestro Señor que será algo como nunca antes hemos conocido y que hoy solo una punta de nuestra imaginación puede llegar a añorar o esperar. No sabemos la delicia que nos espera con el Señor. Apenas tenemos un panorama que nuestras mentes finitas comprenden brevemente. Pero como decíamos al principio, aún estamos aquí en estos cuerpos mortales, en estos cuerpos que están sujetos a la muerte.
Todavía seguimos viviendo en un mundo de pecado. Y la conclusión de esto es: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No sea el pecado el que tome las decisiones sobre lo que hace este cuerpo. No sea el pecado el que tome las decisiones sobre lo que hacemos con nuestras manos, con nuestro intelecto, con nuestra fuerza, con nuestras energías y con todo lo que tenemos en nuestras manos. Que no sea el pecado el rey en nuestras vidas, que se enseñorea de nosotros y que nos determina el camino a seguir. Que no sea el pecado el que nos prepare la agenda de cada día. Que no sea el pecado el rey en nuestras vidas, porque estamos muertos al pecado. Pero estamos vivos para Dios. Por eso la forma de que Él no reine es que no lo obedezcamos en sus concupiscencias, que no obedezcamos esos deseos que batallan contra nuestra alma. Como dice Primera de Pedro, y lo hemos leído, y lo vamos a volver a repasar, Primera de Pedro capítulo 2. La palabra dice de esta manera, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjese cuál es la recomendación aquí, en el versículo 11, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No está diciendo no tengan deseos carnales. La realidad, hermanos, es que todos nosotros todavía tenemos deseos carnales con los que luchamos. Todavía tenemos ese deseo de satisfacer nuestra carne. En muchas maneras, con la ayuda de Dios, lo vamos a ir viendo. Pero en muchas maneras nosotros tenemos deseos de satisfacer nuestra carne. Mire, una sencilla. Hay una diferencia con una persona. Entre hermanos, entre amigos, entre lo que fuera. Hay una diferencia. ¿Sabe cuál es el deseo de mi carne? Tener la razón. Tener la razón. Es un deseo de la carne. Es un deseo de la carne hacer las cosas por contienda y por vanagloria. Es un deseo de la carne imponerse sobre el otro. Es un deseo de la carne tener la preeminencia sobre el otro. Y eso lucha con nosotros, hermanos. Uno dice, no, yo no tengo esos problemas. ¿Y por qué discutís con tu esposa o con tu esposo? ¿Por qué discutís con tu hermano? ¿Por qué te peleás por cosas vanas y terrenales? ¿Por qué? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Es nada más que un ejemplo, hermano. Y Dios, para vivir para su gloria, nos llama a abstenernos del deseo de responder a eso que es, uno podría decir, natural en nosotros. Eso para lo cual no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Ese deseo de hablar del otro, ese deseo de murmurar, ese deseo, y puedo seguir, hermano. La codicia, la envidia, la lujuria, todo lo que viene a nosotros, eso que está presente en nosotros. Dice, absténganse de esos. Lo que está diciendo es, los deseos van a venir, pero yo los salvé y corté el poder del pecado para que Él no reine más en su vida. Ustedes no están obligados a obedecerlo. Hoy pueden abstenerse de esos deseos carnales que están batallando contra su alma, que quiere amar a Dios, que quiere servir a Dios y que quiere darle la gloria a Dios. Van a tener una batalla, es una lucha espiritual. Y en esa lucha, nuestra parte, hermanos, nuestra responsabilidad es someternos a Dios y seguir la guía del Espíritu Santo para abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. En vuestro cuerpo mortal. ¿De qué manera? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que hagas caso a esto que te ofrece. El reinado del pecado es un señorío que está terminado. Es un reinado terminado.
La tiranía con que el pecado nos sometía a nosotros ha sido derrocada. La opresión que el pecado ejercía sobre nuestras vidas ha sido quitada por Jesucristo. La esclavitud con la que estábamos sujetos al pecado, hoy es libertad, porque Cristo rompió las cadenas. Hermanos, el pecado fue derrocado de su reinado sobre nuestras vidas. Su tiranía fue dejada sin poder para oprimir, porque los esclavos fueron librados de sus cadenas. Ya no se le debe obediencia al pecado. Hermanos, tiene que quedarnos bien claro esto. No le debemos obediencia al pecado. No somos deudores a la carne. Nosotros nos debemos a Dios, al que nos rescató. Déjeme decirle algo. Antes tampoco le debíamos obediencia, ni al pecado ni a la carne. No se la debíamos, pero nos sometía tiranamente. Reinaba sobre nosotros con opresión y nos llevaba a hacer lo que Él quería. Y no teníamos forma de decirle que no. No podíamos decir que no hasta la obra de Cristo. Por eso cuando uno sigue avanzando en el versículo 12 y llega al 13 dice: ni tampoco, agregando a de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿no? Y esto por ahí habla más de lo que pasa internamente en el corazón. Pero fíjense que lo que pasa internamente en el corazón es lo que después el cuerpo hace. Por eso dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. O sea, está hablando, no es algo que solamente pasa adentro, sino que es algo que lleva a una acción, a usar nuestro cuerpo en una forma indebida. ¿Qué sería una forma indebida? Servir al pecado. Usar la lengua para maldecir, para murmurar, para hablar contra el otro, para juzgar. Por ejemplo, la lengua es uno de los miembros del cuerpo. Es un miembro pequeño, pero puede causar problemas muy grandes. Entonces dice: ya no presentes tu miembro al pecado. Ahora usa ese miembro para bendecir a Dios, para edificar a tus hermanos, para hablar de la grandeza de tu Señor. Hay un cambio. Ya no debe el pecado guiar los movimientos de tu vida. Ya no debe el pecado guiar las decisiones que tomás. De ninguna manera. Dice Mateo 6:33 el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Jesús estaba hablando de cómo nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos. Él estaba hablando de que Dios provee todas las cosas, de que provee el alimento, el vestido, la bebida, y que no hay de qué preocuparse. El afán y la ansiedad, mis hermanos, también es una lucha de los deseos carnales contra el alma. El afán y la ansiedad nos pueden controlar de tal forma que nosotros lo obedecemos en nuestro corazón y lo obedecemos con nuestros miembros y lo ponemos a su servicio porque pensamos que no nos va a alcanzar. ¿Me explico? Porque pensamos que si no hago esto no voy a llegar y dejo a Dios de lado para hacer lo que esa esclavitud todavía me lleva a hacer. Pero hoy yo puedo decirle que no al afán y la ansiedad y seguir el consejo de Cristo de buscar que sea Dios el que reine en mi vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, su voluntad, lo que Él quiere que haga, la forma en que Él quiere que me conduzca, confiando en Él, creyendo en Él y dándole la gloria en todo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Presentéis. También se puede decir: no ofrezcas tus miembros, tu cuerpo. No lo ofrezcas. Es como estar dándole nuestra vida como una ofrenda al pecado, hermanos. Y ya el pecado no merece nada de nosotros. Vimos lo que hizo el pecado con nosotros y con nuestro Señor en la cruz del Calvario. Vimos cómo Dios tuvo que derramar su ira santa sobre todo nuestro pecado que estaba volcado en la persona del Señor Jesucristo. ¿Eso no nos afecta, hermano?
¿No nos afecta la razón porque esa sangre fue derramada? ¿No nos afecta saber lo que el pecado llevó a Cristo a la cruz? De tal forma que hoy nosotros podemos convivir con algo por lo que Cristo tuvo que morir. Hermanos, no es el pecado el que debe reinar, sino que es Dios. No debemos presentar nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, o también, como dice otra traducción, que significa la palabra, como armas de iniquidad. Como si en esta lucha espiritual nosotros pudiéramos todavía seguir siendo soldados o luchando a favor del pecado y con sus armas seguir causando daño. Por eso, hermanos, tenemos que saber que nuestro cuerpo, nuestro ser, ya no es un arma, ni son armas para seguir dañando, lastimando o resistiendo en favor del tirano que fue derrocado. Nuestros cuerpos, hermanos, nuestros miembros, son una ofrenda voluntaria a nuestro Rey. Nosotros voluntariamente le ofrecemos nuestro cuerpo, nuestros miembros a Dios para servirlo a Él. Porque entendemos que Él es digno. Le ofrecemos nuestro cuerpo a nuestro Rey, a nuestro Libertador, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro Señor, a nuestro Dios que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Le ofrecemos nuestros cuerpos como vivos de entre los muertos. Él es el que nos dio vida. Y entre toda la muerte que hay a nuestro alrededor, nosotros estamos vivos por esa vida que nos dio en Cristo. Y es tiempo de que esos vivos de entre los muertos ofrezcan como una ofrenda a Dios su cuerpo, sus miembros, sus acciones, su intelecto y todo lo que son para servir al único que es digno. Para que ahora le sirvamos con todo el ser, haciendo su voluntad, su justicia, y buscando honrar a su gran nombre. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como algo que la iniquidad pueda usar. Ya no debería poder usar nuestro cuerpo la iniquidad. No debería. Sé, hermanos, que muchas veces nos sentimos frustrados. Sé, hermanos, que muchas veces vamos a repetir las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 7 cuando dice: lo que no quiero hacer, eso hago. Sé que vamos a repetir las palabras de que en el hombre interior nos deleitamos en Dios y queremos hacer su voluntad, pero vemos otra ley en nuestros miembros que nos lleva al pecado. Sé que pasamos por esas cosas. Dios lo sabe, el apóstol lo sabe. Por eso, una y otra vez, nos lleva a poner los ojos en Cristo. No es algo que ni vos, ni yo, ni usted, ni yo podemos hacer. Es algo que solamente se puede hacer por la gracia de Dios. Es algo que solo la gracia de Dios nos puede llevar a decirle que no. Nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos a la gloria de su gran nombre, por la obra de Cristo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo en Timoteo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, dice 1 Tesalonicenses 4:7. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, ¿dónde tienes los ojos? ¿Quién es el que reina en tu vida? Las aflicciones, los deseos carnales que batallan contra el alma, el afán, la ansiedad, tus propias ideas. ¿Qué es lo que está batallando contra tu alma? Déjame decirte que en Cristo tú puedes decirle que no, que Él no tiene que reinar, que tu cuerpo tiene que ser ofrecido a este que es el verdadero Dios y la vida eterna, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, a nuestro Salvador.
A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, mis hermanos. Pon tus ojos en Cristo. Pon los ojos en Él. Él es el Cordero que fue inmolado. Él es el digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es el que está sentado en el trono, y al Cordero, a quien sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya, mis hermanos. Nuestro Dios Todopoderoso reina. No es que Él va a reinar, Él reina en este momento. Él está sentado en su trono, está en su poder. Con ese poder nos rescató, con ese poder nos salvó, con ese poder nos levantó. Y ese poder hoy está en nosotros para decirle que no al pecado y para servir con todo nuestro ser al único que es digno. Hermanos, es de ese poder que nosotros nos tenemos que abrazar. Es a Él a quien nosotros nos tenemos que rendir. Es a Él a quien tenemos que venir con nuestro cuerpo y decirle: tómalo, es tuyo, no hay otro rey, el usurpador ha sido derrocado, no hay otro Señor, el falso ha sido sometido. Pero el verbo de Dios está en pie, hermano. El verbo de Dios está en pie, resucitado, glorioso, exaltado, majestuoso, con todo poder y dominio. El nombre que lleva escrito es Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te pregunto, cristiano, te pregunto, hijo de Dios, te pregunto, miembro de esta iglesia, ¿tú sabes a quién servir? ¿Tú sabes a quién te debes? ¿Sabes quién es tu Dios? ¿Sabes para quién es tu cuerpo? ¿Sabes para quién es todo lo que eres? ¿Aún no sabes a quién te debes? ¿Aún no sabes en qué altar poner tu cuerpo, tu ser, tus deseos y todo lo que eres? ¿Sabes dónde ponerlo? ¿Aún piensas en lo íntimo y profundo de tu corazón que le debes algo a ese tirano, asesino, usurpador llamado pecado? ¿Piensas que le debes algo a ese promotor de la muerte y la desgracia, a ese promotor de la deshonra y el dolor, a ese promotor de la rebeldía y la obstinación, a ese promotor de la enemistad y la separación que produjo entre el hombre y Dios? ¿Piensas que le debes algo a Él? No, no le debes nada. Es cierto, lo vimos en la obra de Cristo. Él ya ha sido brutalmente golpeado, ha sido sometido, ha sido derrotado y está condenado esperando el día de su ejecución. Pero su esencia, la esencia del pecado es tan mala que ante tu más mínima mirada va a tratar de seducirte. Tú y yo sabemos que está ahí. Tú y yo sabemos que está ahí. Y en cuanto empecemos a mirarlo de reojo, como añorándolo, como recordándolo, como deseándolo, ante esa más mínima mirada, va a tratar de seducirte. Va a tratar de que te acerques. Va a tratar de que lo alimentes, de que le proveas lo necesario para fortalecerse. Va a tratar de que lo veas bueno y placentero. De repente el pecado va a confundir tus sentidos. Te va a hacer creer que esa es la salida, que esa es la solución. Te hará creer que es la mejor opción y vas a empezar a dudar. Te va a inquietar, tu cuerpo viciado recordará la miel y la blandura del aceite. Hermanos, leíamos en el versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea inutilizado, sea llevado a la más mínima expresión, sea puesto a un lado. Esa es la razón. Y está ahí, está esperando su oportunidad. Y de repente nuestro cuerpo empieza a andar en victoria y se empieza a acordar del sabor del pecado. Recuerda el sabor de esa miel pasajera, de la blandura
y la suavidad del aceite. Pero nuestro Señor nos dice que el fin de Él es amargo como el ajenjo, es agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables y llevan a la perdición. Su fin es muerte, su paga es muerte, su condenación es muerte. Todo es muerte alrededor del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Todo es muerte alrededor del pecado. No te dejes engañar. No te dejes seducir. No creas que es una opción. No creas que es una salida. No creas que es lo que te va a dar lo que necesitas. No creas que es lo que te va a satisfacer. No creas que es lo que te va a dar placer. No lo creas. Porque lo único que vendrá atrás de eso es amargura, dolor, tristeza y quebrantamiento. Y sin lugar a dudas, consecuencias, porque el hombre será retenido por las cuerdas de su pecado. O si está moribundo, pero todavía vive. Y la pregunta es, si fuera una persona y lo tuvieras en tu casa, y sabes que esa persona en tu casa, si tiene la fuerza disponible, destruiría tu vida, tu familia y tu casa por completo, y vive en tu casa, entonces ¿tú qué harías? ¿Lo sentarías a tu mesa? ¿Le darías de comer? ¿Y lo fortalecerías cada día? Hermanos, no negociemos con el pecado, porque es traidor. Porque lo vamos a acercar, le vamos a creer sus mentiras, nos vamos a dejar seducir por el engaño, le vamos a empezar a alimentar, y cuando nos querramos acordar, otra vez va a estar sobre nosotros, destruyendo nuestras vidas. Y no porque Él tenga el poder, sino porque nosotros le dimos el lugar, porque no ocupamos ese tiempo en dar nuestras vidas a Dios. Todo es muerto a su alrededor. No hay esperanza, no hay futuro con Él. Es el rey de la muerte, pero ya no tiene poder, hermano. Cristo se lo quitó en la cruz, ya no tiene poder. El aguijón de la muerte es el pecado, recuerda. Ya no tiene poder. Por el temor de la muerte estábamos sujetos a Él, pero ya no hay muerte para nosotros, ya no tiene poder. El Rey de la vida misma, lo derrotó en esa cruz del Calvario, lo humilló, lo destronó, lo ató, lo amordazó, lo encarceló y nos dijo: vístete de mí, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vístete como un escogido de Dios, cúbrete con tu vida como una ofrenda para tu Señor. No proveas para sus deseos. Él está sitiado, está rodeado por la gracia de Dios que mora en nosotros. No lo alimentemos, no le abramos la puerta, no nos dejemos engañar por sus gritos con falsas ofertas, con gritos que aseguran que aún le pertenecemos. No escuchemos las mentiras del pecado, porque vamos a ser seducidos. Escuchemos la verdad de Dios, escuchemos sus advertencias y estemos lo más lejos posible, ocupados, dándole nuestro ser y nuestros miembros a nuestro Dios, que es el único digno. No lo hagas. Déjame animarte una vez más, mi hermano, hermana. No lo hagas. No le prestes atención. No lo escuches. Aléjalo de ti, recházalo, rechaza cualquier oferta que pase cerca, no le prestes atención, no pienses que lo vas a mirar y que no te va a atrapar, porque otra vez vas a caer. No le des lugar, no le des lugar. ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer esto? Mira lo que dice el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará
de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No puede enseñorearse, no puede venir como Señor a nosotros a decirnos lo que tenemos que hacer. No puede venir a someternos por la fuerza, no puede. Esa es la razón que está explicando acá. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Instrumentos para hacer su voluntad, instrumentos para hacer lo que Él manda, lo que Él cree justo, lo que Él cree recto. Ocupados en hacer la voluntad de Dios, como leíamos en 2 de Pedro 1, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y haciéndolas con toda diligencia. No hay tiempo que perder. No es que voy a esperar para servir al Señor. No, tú y yo fuimos salvados para servir al Señor. No para esperar a servirle, sino para servir. Éramos esclavos de Satanás, pero Él pagó el precio, nos libertó, nos compró, nos trajo para Él. Y hoy somos esclavos por amor a nuestro Señor. Le debemos nuestra alma, le debemos nuestra vida, le debemos nuestra salvación, le debemos lo que somos, le debemos lo que tenemos y esperamos en Él por una eternidad gloriosa. Todo es de Él, por Él y para Él, hermano. ¿A quién más servir? ¿Otra vez al pecado? ¿Otra vez volver atrás? De ninguna manera, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñará más de vosotros. No tiene poder para enseñorearse. No estamos bajo la ley, no estamos convictos bajo la ley. La ley nos condenó, la ley nos mató. Pero la gracia de Dios en Cristo se manifestó y nos salvó. Las cosas cambiaron, hermano. No debemos escucharlo. No, Él no es Señor. Uno solo es el Señor, uno solo es el Rey. Uno solo es digno, uno solo está en majestad. Uno solo, hermanos, es el que gobierna con potencia todo el universo. Uno solo es digno de la ofrenda de tu vida. Uno solo es digno de que llevemos nuestros cuerpos adelante de Él. Uno solo es el altar sobre el cual debemos morir a nosotros mismos para la gloria de su nombre. Uno solo. No podemos compartir eso con nadie más. Solamente hay uno que es digno de que nosotros nos presentemos en ese altar de culto voluntario, entregarlo todo, entregar todo lo que somos, todo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto racional. Eso es lo lógico después de la obra de misericordia que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso rogaba el apóstol Pablo así: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, que vengas voluntariamente al altar. El sacrificio se ponía en el altar y se mataba, porque si no se bajaba. Pero nosotros subimos a ese altar voluntariamente y nos quedamos ahí, muertos a nosotros mismos voluntariamente. ¿Por qué? Porque cuando vemos la misericordia que Él derramó sobre nuestras vidas por medio de la obra de Jesucristo, decimos: tú eres digno. ¿Dónde más podría estar? Más que en tu altar, más que entregándote en mi vida. Tú eres el único digno. Hermano, hermana, yo quiero que usted ponga los ojos en Cristo. Quiero que vea a Jesús, pero quiero que lo valore. Dije, cuando hablamos el otro domingo, no es una cuestión de gritarle el pecado, decirle no, ya está. No. Es cuestión de entender cuán valioso es nuestro Señor y amarlo a Él sobre todas las cosas. Y cuando veamos la magnitud, el valor, el amor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor, que nuestros ojos se llenen de amor, mis hermanos, que nuestros ojos quieran reposar en Él todo el tiempo, descansar en Él, abrazarlo a Él, entonces ese pecado que viene a tratar de someternos no tendrá valor. Se va a levantar delante nuestro sin poder, porque al lado de Cristo no tiene posibilidad. Pero nuestro corazón tiene que estar abrazándolo a Él. Nuestro corazón tiene que estar completamente seducido por la gracia de Dios, totalmente enamorado
del Señor y Salvador Jesucristo, preparado desde la eternidad por nosotros, hermano. Es amarlo a Él sobre todas las cosas. No hay otra forma de decirle que no al pecado. Es el pecado el instrumento de muerte. Por eso, mis hermanos, yo quiero animarlos en este tiempo. Me faltan las palabras, me es muy difícil, hermano. Me es muy difícil. Quisiera saber cómo hacer a veces para poder poner a Cristo dentro nuestro. Entiéndame bien lo que quiero decir. Él mora en nosotros por la fe, pero verdaderamente adentro nuestro. Como un abrazo tan profundo que nos fundamos en uno y querramos estar con Él y pasar tiempo con Él y hablar con Él y escuchar su voz por medio de su palabra y abrazarlo y amarlo y decirle cuánto te amo y mostrarle continuamente cuánto te amo con lo que hago con mi vida, presentarle mis manos, mi cuerpo, mi ser como una ofrenda. Y decirle nada tiene más valor en este mundo, en este tiempo mortal, en esta vida, que tú, mi Señor. Me faltan las palabras, hermano. Me faltan las palabras. Él es alguien que nos deja sin palabras. Él es el don inefable de Dios. A Él es a quien tenemos que rendirnos, hermano. A Él tenemos que traer nuestros cuerpos en ofrenda, ya no al pecado. Tenemos que venir y dar nuestras vidas al solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Tenemos que venir y traer nuestras vidas al león de la tribu de Judá, al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, a la estrella de Jacob, a la piedra desmenuzante, al sol de justicia, al santo, 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 al creador de todas las cosas, al Dios de paz, al único admirable, al Dios de toda esperanza, al Dios de amor, al castillo fuerte, al Dios de misericordia, al Padre eterno y príncipe de paz, al Dios de toda consolación, al que tiene las llaves de la muerte y del Hades, al testigo fiel, al primogénito de los muertos, al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, al Rey de gloria triunfante, al Alfa y la Omega, el principio y el fin, al que es la resurrección y la vida, al fuerte de Israel, al varón de dolores, al Cordero sin mancha, a la roca eterna, al Dios eterno, al refugio eterno, al único y sabio Dios. A Él sea la gloria mediante Jesucristo, y no solamente hoy, sino por todos los siglos, mis hermanos. Es el único digno y es la única forma en que nosotros vamos a crecer en su gracia y conocimiento. Es la única forma que vamos a crecer en santidad. Es la única forma en que se va a ver el fruto de nuestra salvación. Es la única forma en que se va a ver la santificación en nuestra vida. Debes amarle para querer ser como Él. Él es todo. No hay nadie más. Me duele los desplantes que le hago, el amor de mi vida. Pero sé que Él es fiel. Y que aunque yo fuera infiel, Él permanece fiel. Porque Él es perfecto. No hay otro como Él. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy quiero animarte a que ames a Cristo sobre todas las cosas y que lo veas como digno de recibir todo lo que tienes y todo lo que eres. No hay otro como Él. ¿Sabes a quién servir? ¿Sabes quién es tu Rey? Entonces hazlo en su poder. Sírvele. Sirvámosle, hermano, con todo nuestro ser, porque Él es digno. Ven, vamos a orar.
Amado Dios, cuán lejos estamos de ti, Señor. Solo por tu gracia nos hiciste cercanos. Nos trajiste, Señor, por amor y misericordia. Oh, mi Padre, te ruego que nos ayudes a verte como eres, que nos ayudes a conocerte cada día un poco más, Señor, un poquitito más. Muéstranos tu gloria. Transfórmanos de gloria en gloria, Señor. Que podamos darnos cuenta qué poco valor tienen las cosas a nuestro alrededor. Y te sirvamos, Señor, con todo el ser. Mi Padre, si alguien aquí no te conoce, sálvalo. Ten misericordia, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén.